Origen de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, de Jacob, Jacob de Judá y de sus hermanos, y Judá fue padre de Fares y de Zerah, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón de Arán y Arán de Aminadab, y Aminadab de Naasón, Naasón de Salmón y Salmón de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Matán de Jacob, y Jacob fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, a quien llamamos el Mesías. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. Genealogía del Salvador del mundo. La genealogía define la identidad de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 17 de diciembre, año 2020, segundo día, novena de aguinaldos, preparación para el nacimiento del Salvador. Ese capítulo 1 del Evangelio según San Mateo nos permite ubicarnos en una palabra: genealogía, descendencia, de dónde vienen, de dónde es la razón de ser, cuál es la identidad propia de Jesús de Nazaret, identificarlo a él. Y cuando uno identifica a Jesús o identifica muy bien a una persona, la conoce muy bien, entonces puede practicar una misión muy buena porque sabe de quién está hablando. La Biblia dice que, según la genealogía de Jesús de Nazaret, su identidad es que él es el hijo de David y el hijo de Abraham. Versículo 1 del Evangelio según San Mateo, en ese capítulo 1. También la Biblia dice que como hijo de David es la respuesta de Dios a las expectativas de un pueblo judío, y quedó consignado allá en la segunda profecía de Samuel, en el capítulo 7, verso 12. Jesús es una expectativa para un pueblo judío. Lo estaban esperando. Muchos hablaban de un gobernante, de alguien que viniera a cambiar la historia de Israel. También la Biblia dice que como hijo de Abraham es una bendición para todas las naciones, porque Jesús es hijo de David e hijo de Abraham según la genealogía. Y según esa segunda parte de Abraham, entonces Jesucristo se convierte en una bendición para todas las personas. Segundo, de acuerdo al capítulo 12 del libro del Génesis, verso 13. Lo que quiere decir entonces que personas creyentes y no creyentes, judíos y paganos, ven realizadas sus esperanzas en Jesús de Nazaret. ¿Cómo aprovechar el tema de hoy de la genealogía para ubicarse en el tema de la historia? Pueden haber muchas definiciones de qué es la historia, cómo vivir la historia, cómo hacer historia, cómo interpretar y entender la historia desde la teología, desde la hermenéutica bíblica. Y hay una definición muy buena de un excelente hermeneuta bíblico que definía la historia en el contexto de la Sagrada Escritura. Y ese hermeneuta decía que la historia, según la Biblia, es una sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. En la mente de Dios está la historia, pero la historia en una denominación de un presente continuo. Los seres humanos hemos dividido la historia y hablamos de pasado,
hablamos de presente y hablamos de futuro. Hablamos de siglos, hablamos de días, de meses y de años, hablamos de horas, de minutos y de segundos. Para Dios no existe ninguna de esas posibilidades. Para Dios es un presente, Él siempre está presente. Él olvida fácilmente el pasado porque no está ahí. Él siempre está para perdonar. Él no guarda rencor, Él no tiene envidia. No sucede nada de eso en el campo divino porque la historia es un presente continuo, es una sucesión de sucesos que van avanzando y se van planificando, y Dios rompe ese curso de la historia enviando a su Hijo para la salvación del mundo. El Papa Emérito Benedicto XVI, en una homilía brillante en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, justamente en la capilla Redentoris Mater, un 17 de diciembre del año 2009, explicaba el Papa magistralmente la genealogía de Jesús de Nazaret. Y decía el Papa como 4 ideas que llaman la atención. La primera idea, la genealogía pretende demostrar el Mesías esperado, que es objeto de la promesa, pero también del verdadero hombre, que es hijo de Dios, pero también es hijo de la Virgen María de Nazaret, carne santa de Abraham, decía el Papa, en cuya descendencia serán bendecidas todas las generaciones de la tierra. Capítulo 22 del libro de la creación, libro del Génesis en la Santa Biblia. Entonces el Papa en la segunda idea nos ponía como a pensar a nosotros los católicos, hablando de la genealogía de Jesucristo en la Biblia, nos ponía a pensar 2 cosas importantes entre lo sagrado y lo profano, entre lo santo y lo pecador, entre el que cree y entre el que no cree. Una historia que se va mezclando y va corriendo la historia. Entonces aparecen unas mujeres en la historia de la genealogía de Jesucristo. Y aparecen mujeres como Rebeca, Lía, Raquel, es decir, las grandes figuras de la historia de Israel. Pero también paradójicamente la misma historia acompaña otras 4 mujeres como Rahab, Ruth, Betsabé y Tamar, que aparentemente como que se meten allí en esa historia, pero perturban la pureza de esa genealogía, porque son mujeres consideradas paganas que no se sometieron a la pureza según la historia de los judíos. Bien interesante, una historia que se mezcla entre lo santo y lo pecador, lo santo y lo pagano, lo creyente y lo no creyente, pero una historia que se va acomodando y va mostrando como esas connotaciones entre lo sagrado y lo profano. Dice el Papa Benedicto XVI que son mujeres paganas en que se manifiesta el futuro y la universalidad de la salvación, pero también son mujeres pecadoras y así en ellas se manifiesta la gracia. ¿Por qué? Porque donde hay pecado aparece la gracia de Dios por la conversión, por la bondad, por la misericordia, porque ahí aparece Dios. Dice el Papa Emérito Benedicto XVI, las mujeres van a revelar, en este caso estas 4, una respuesta ejemplar de lo que es la misericordia y la bondad que viene de Dios. Es bien interesante ver la genealogía en los evangelios de la Santa Biblia entre la gracia, entre la fe, entre la fidelidad absoluta de Dios sobre la fe sólida de las mujeres y la continuidad de la promesa de Israel. Bien interesante aprender a leer la historia y aprender a leer una historia que camina y que hace camino con nosotros. Así lo entendió el Papa Francisco en una homilía un 17 de diciembre del año 2013. Han transcurrido ya como 4 años de la homilía de un 2009 del Papa Emérito Benedicto XVI. Corren 4 años y llega ese año 2013, que es el primer año de pontificado del Papa Francisco, y un 17 de diciembre de ese año 2013
el Papa es muy elocuente en su homilía y nos regala la tercera idea, hacer camino, como la genealogía y hablar de la historia de Jesús de Nazaret es hacer el camino con nosotros, hace camino, se hace camino al andar, se hace camino recorriendo la historia. Y entonces dice el Papa Francisco, llamó a Abraham, el primer nombrado en la lista, y lo invitó a caminar con él y lo envió a una misión, haciendo historia. Dios hace historia con los seres humanos, Dios hace historia con los líderes de la comunidad, Dios hace historia con los profetas, Dios hace historia con los apóstoles, hace historia con su Hijo, porque es que el Hijo rompe la historia y se comienza a hablar de antes de Cristo y después de Cristo. Bien interesante el Papa Francisco haciendo esa tercera anotación, cómo se hace historia. Llamó a Abraham, después a Isaac, a Jacob, a Judá, y fue haciendo historia. Y una historia, decía el Papa Francisco, que va desde la santidad al pecado. En esta lista hay santos, pero también hay pecadores. Una historia entre pecado, entre santidad, entre vida nueva, personas que se van convirtiendo, aparecen los santos, aparecen los mártires, aparecen las vírgenes, aparece la gente que hace historia y deja una huella en la historia cuando toca el corazón de la gente, que se llama perdonar, salvar, redimir y abrirse a la historia de los seres humanos. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.